Muy buenas tardes, jóvenes. Cuando son las 3:29, casi 30 minutos, damos inicio al segundo encuentro síncrono y el último encuentro síncrono de esta materia de investigación en los medios de comunicación. La semana pasada yo les estaba hablando sobre el cumplimiento de las actividades sumativas, el que hicieran las cosas con tiempo. Y por ahora he visto que al menos ambas secciones están, la mitad de los estudiantes están bastante adelantados. De hecho, creo que en esta materia ya los dos hicieron la actividad sumativa uno. No me acuerdo si es en esta o es en la otra materia porque se me mezclan un poco, pero ya hicieron la actividad sumativa uno y eso indica que ya están trabajando en la actividad sumativa 2 y que en cuestión de horas o poquitos días va a estar colgada en el sistema. Entonces eso me alegra bastante y quiero felicitarlos por eso. Porque no fue que la acaban de hacer, no, tiene ya días que vi, y de hecho está en zona de profesor, eh, tanto en la plataforma como en zona de profesor, que para ustedes es zona del estudiante, ya está su nota cargada. Entonces ese es el ingrediente principal para poder, bueno, el ingrediente principal es asistir y estar dentro de la plataforma o ver los videos, pero el cumplir con las actividades sumativas con tiempo es uno de esos ingredientes fundamentales para que ustedes no colapsen con el resto de sus demás actividades, pues, porque ustedes no solamente están dedicándose a esto, sino que ustedes tienen una vida aparte, tienen estudios, otros trabajos, otras cosas por hacer, y por supuesto que a eso se le agrega la vida en Venezuela. Tengo entendido que todos están en Venezuela, llena de problemas con la energía eléctrica, llena de problemas con el agua, con qué sé yo. De hecho, en el día de ayer yo tenía este encuentro síncrono pautado para el día de ayer y no pude darles el encuentro síncrono porque tuve una ida de luz larguísima. Cuando se fue la una y llega a las 2:00 y yo, bueno, voy a poder darle aunque sea una sola sección. Llegó a las 2:00 y se volvió a ir la luz. Y yo, cónchale. No pude darle ninguna de las dos secciones, iba a darle al menos a una porque sí había llegado para el tiempo. No sé si tenía a las 2:30 investigación o tenía a las 2:30 periodismo, pero ya tenía, la luz había llegado justo para poder darle su encuentro síncrono, pero no pude porque se volvió a ir ahí mismo. Entonces yo, bueno, vamos a cambiarla para mañana, reprogramarla para mañana. Espero que los muchachos, porque me habían inscrito varias personas de las dos materias, que cuando era el encuentro síncrono, que querían asistir, que querían estar, y bueno, yo les dije que era para ayer, pero que no me acordaba cuál de las dos secciones iba primero, que o era a las 2 o era a las 2:30. Acá, hoy, o era a las 3 o era a las 3:30. Pero eso, me parece bastante chévere que tengo feedback. Me hablaron de los encuentros síncronos, me han hablado de los del encuentro síncrono número uno, me han hablado sobre esa exposición. Ahorita, ahorita vamos a tocar un poquito el tema de la exposición y me han hablado sobre esas ideas que se van dando que se fueron dando en el encuentro síncrono número uno. Entonces eso me tiene bastante satisfecho con ustedes como sección, mucho más siendo una sección de agosto, que por lo general, no sé si ustedes son padres y tengan a sus chamos en los colegios, qué sé yo, pero en los colegios no de vacaciones, y tenerlos en el colegio es mucho más fácil que tenerlos en casa metidos haciendo mil travesuras. Entonces, pero fuera de eso, estoy muy contento con que
ya está una actividad sumativa, ya seguro están trabajando en la exposición. Entonces estoy bastante satisfecho con eso. Sobre la exposición, como les estaba comentando la semana pasada, yo prefiero una exposición súper sencilla, de no se pasen de 7 minutos. De hecho, yo diría que 5. Porque si se pasan de 7 minutos, significa que ustedes están caletreando y que o que están leyendo con láminas o con un videobeam pegado a la pared, y ustedes graban, hacen la grabación y tienen el videobeam, o lo están leyendo desde el televisor, o lo están leyendo desde qué sé yo. Pero sí me ha pasado que hay unas exposiciones larguísimas, 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 y hay un momento en el que se pone y la mirada va en un mismo punto, porque no tienen la destreza de leer, en este caso, como una especie de teleprompter, pero se les nota demasiado. Y tú dices, bueno, está bien, pues porque lo que me están diciendo está bien. Está cumpliendo con que no esté del todo leído y pueda ver sus rostros y pueda verlos, confrontar su trabajo. Sí, pero no es lo que se pide. No es lo que se pide. Yo les estoy pidiendo algo mucho más sencillo, de 5 máximo 7 minutos. Ustedes me hacen sus análisis. Si quieren utilizar comparaciones, pues es válido. Si quieren utilizar alguna edición con las láminas atrás, hechas con CapCut ¿cómo es que se llama esta? Canva, o con cualquier otro programa para montar presentaciones, también es válido. Pero yo particularmente prefiero verlos a ustedes hablar en un primer plano, tal cual como estoy hablando ahorita con ustedes. Yo prefiero así. Lo siento más orgánico, siento que allí puedo medir más el aprendizaje y no una lectura o un caletre, porque también hay mucho de caletre, porque entiendo que la materia es, no diría tediosa, pero sí es un poco aislada al resto del contenido, que es más práctico, es muy teórica. Entonces, bueno, es eso es lo que les quería decir ligado a la exposición. Vamos a hablar ahorita sobre las necesidades del hombre y la transformación, o por qué se empiezan a dar estas investigaciones en los medios de comunicación. Nosotros vamos a hablar, para las investigaciones de ustedes, de otras unidades de conocimiento. Pero ahorita yo voy a ir hablando con ustedes sobre por dónde nacen este proceso de investigación en los medios de comunicación. Y esto nace de las necesidades del hombre de conocer su entorno, de conocer su pasado. Tiene mucho que ver con el conocimiento de la historia. Y de conocer cómo podemos dejar una huella en las demás personas. Esto va a trasladarnos a nosotros hasta la época de las cavernas, donde el hombre estaba utilizando el tallado de piedra, donde el hombre dejaba, esta zona es una buena zona para la agricultura, no es buena para la ganadería, o esta zona es buena para la ganadería, y en tales periodos hay poca lluvia, entonces para el ganado no es bueno tenerlo en esta zona, o en esta zona se inunda y se les muere el ganado, qué sé yo. Pero en base a dibujos, querían dejar una huella. Y esa huella ellos no estaban pensando en miles de años después. No, ellos estaban pensando en las personas que iban a quedar después de ellos, apenas fallecieran, quien viniera a ocupar esas cavernas. O quizás antes.
Entonces, aquí vamos a fijarnos que el individuo o el hombre siempre tiene un deseo, ya sea artístico o ya sea científico, pero siempre tiene un deseo de dejar una huella. No por nada hay millones de libros que te hablan sobre esto, pues. No es una verdad que me estoy sacando para la materia para decir que la materia es lo máximo. No, no, no. Es una verdad comprobada que el individuo siempre está en ese constante deseo de dejar un precedente histórico y de describir de una manera analítica, o de estar en contacto con las masas o de estar en contacto con más personas a las que les estemos transmitiendo un mensaje. De hecho, podemos trasladarnos también a nuestro día a día cuando nosotros tenemos un sueño, cuando nosotros tenemos una pasamos por un problema de X en cualquier circunstancia, siempre queremos contárselo a alguien. Entonces, pero esto no es tanto como para un objetivo de estudio, como en la investigación, no. Estamos hablando ya directamente de los medios de comunicación, investigación en los medios de comunicación, y nos trasladamos a la edad de piedra porque es desde allí desde donde nace esta necesidad comunicativa. Pasa el tiempo y empiezan a surgir nuevas sociedades, nuevos procesos de socialización. Se instauran las sociedades ya formalmente, se instauran nuevos procesos de entendimiento. Y es aquí cuando nace la imprenta que nos permite a nosotros multiplicar, tener un mensaje que se pueda multiplicar para una cantidad enorme de personas. Es aquí cuando nosotros podemos ver que el hombre busca no solo que lo lean, sino que lo lean muchas personas, o no solo que lo escuchen, sino que sean muchas personas quienes estén en contacto con él. Entonces nace la imprenta y empieza el proceso de transmisión de información a través de todos los documentos o todos las publicaciones de prensa escrita dentro de un medio gracias a la imprenta, pues. Entonces fíjense cómo nosotros vamos a ir poco a poco evolucionando en base a las necesidades, cómo vamos creando un instrumento, creando un aparato, y que ese aparato nos permita a nosotros comunicarnos. Poco a poco va pasando el tiempo y empiezan a surgir la necesidad de estar en contacto con una fuente, información que nos dé lo más cercana posible al hecho que esté ocurriendo. Es aquí cuando surge la radio. En base a diferentes procesos se permiten unir las ondas radiofónicas con los radioescuchas. Entonces empieza el hombre poco a poco a comunicarse en el instante con la población, y empiezan a darse una interrelación muy, pero muy cercana, que aún hasta el día de hoy. Estuve hace poco en el Día del Periodista hablando con la profesora Estrella Oca, que me imagino que ustedes les están dando alguna materia o algo, y ella me dijo que en un estudio que hicieron recientemente salió que en Aragua la gente escucha más radio que consumir redes sociales. Me asombró esa realidad, porque pensé que todo lo contrario. Pensé que era el consumo de redes sociales, era el principal acceso para las noticias. Y no, ella me dice que estudios muy serios comprobaron que al menos por ahora en Aragua se consume, y desde siempre se ha consumido más la radio que las redes sociales. Entonces fíjense cómo desde hace que más de 200 años nosotros estamos en contacto con la radio y no le hemos soltado, a pesar de que surgió la televisión y surgieron las redes sociales.
Pero es que ¿cómo la vamos a soltar si nosotros podemos incluso tener en nuestro teléfono en el bolsillo, pero tener con nuestros audífonos, podemos ir manejando, podemos ir corriendo y tenemos en la radio sin que nos esté alterando otra actividad que nosotros podamos estar realizando? Entonces, fíjense, creo que por allí van los tiros, pues, de por qué la radio no ha desplazado las redes sociales. Más que nada parece aragüeño de a pie, o ese aragüeño que está todos los días en algún vehículo. Entonces están en constante información, es a través de la radio. Entonces, poco a poco, esta necesidad de contacto entre el hecho noticioso y el consumidor de la noticia van permitiendo que se hagan nuevos aparatos o nuevas invenciones. Y estas nuevas invenciones van nutriendo a la comunidad. Poco a poco surge un deseo de no solo vamos a escuchar el hecho noticioso, quiero verlo. Entonces surge la televisión como una invención en que nos permitía ver, ya sea un poco después o ver al instante, lo que estaba ocurriendo y cómo esto estaba a mi alcance con tan solo encender el televisor o ubicarnos en el canal donde esté la información que yo necesito. Porque no vamos a buscar información, no vamos a ver noticias en MTV, por poner un ejemplo. Vamos a ver noticias en los canales informativos. Entonces, fíjense cómo todo va de la mano y cómo cada proceso va acompañado a una generación y a la creación de estos aparatos o estos instrumentos tecnológicos o a la tecnología que permite que nosotros estemos unidos al hecho noticioso. Y pasamos a la última etapa o la etapa más cercana que para nosotros, que es la de las redes sociales, en donde ya nosotros no somos los consumidores de una noticia, ya nosotros somos incluso los que hacemos la noticia. Ya nosotros estamos en un lugar donde está ocurriendo algo importante y nosotros la grabamos y la subimos a nuestras redes sociales. Y allí nosotros pasamos a ser de consumidores de noticias, pasamos a ser creadores de noticias. O en otros casos, tantos casos, serían creadores de contenido. Pero esto es cuando ya tiene una periodicidad mayor. No es que yo voy a volverme un creador de un contenido noticioso porque haya puesto una o dos noticias. No, tiene que tener un grueso, pues una cantidad amplia de noticias para poder hacernos llamar de esa manera. Entonces, es aquí como cuando nosotros vemos que el hombre no solo tiene deseos de comunicarse, no solo tiene deseos de perpetuar su visión en una situación determinada, sino que tiene el deseo de estar en contacto constante con el hecho noticioso. No vamos muy lejos. Cuando ocurre un choque en la calle, en la autopista, en cualquier avenida, nosotros vemos que la gente empieza a pararse y empiezan a sacar fotografías y las suben a sus redes sociales. A mí esto me parece horrible, pero vemos que la gente tiene ese deseo de informar constantemente, y independientemente de que estén, eh, de que tengan un nexo con los medios de comunicación. Entonces, fíjense cómo poco a poco van transformándose y cómo poco a poco vamos siendo de consumidores a ser creadores o a estar tan unidos con una fuente con un conjunto de fuentes noticiosas que se vuelve parte de nuestros hábitos. Entonces es allí donde recae el grueso de esta materia, en investigar por qué es importante tener una noticia en tal cuadrante dentro de un medio impreso, o por qué es importante cómo va la estructura de mis noticias. No podemos poner la foto de última abajo o el título de último.
vamos poco a poco entendiendo un universo de cosas que se mueven sin que nosotros nos demos, sin que nosotros nos estemos, lo dejemos desapercibido. Es algo que se hace presente y que nosotros poco a poco estamos siendo más conscientes de ellos, independientemente de que estemos o no ligados a los procesos de la comunicación social o ligados a la licenciatura en de comunicación social. Entonces, vamos a cerrar aquí. Ya, cerrar aquí. Entonces, es aquí cuando nosotros vemos que la sociedad va transformándose y que nosotros dentro de esta materia de investigación en los medios de comunicación tenemos que poco a poco ir subiendo ese análisis en los medios de comunicación e ir subiendo para adaptarnos a los análisis de acuerdo al manejo de la noticia ya en redes, ya a través de las noticias en internet. Hay un poquito de llamado de atención en esta materia a que ese estudio se tiene que ir actualizando, porque el individuo no se queda estático. Las sociedades no se quedan estáticas, las sociedades evolucionan y evolucionan cada día más rápido. Antes podíamos, si nosotros nos ubicamos en la línea de tiempo que les dije, pasaron muchos años entre el tallado de piedra y la prensa. Pasaron muchos años entre la prensa y la radio. Pasaron muchos años, muchísimos años entre la prensa y la televisión. Pero entre la televisión y las redes no. Y cada día que pasa estamos más y más arropados por la tecnología. Y ese proceso de estar arropados por la tecnología nos está uniendo a nuevos conocimientos que tenemos que adquirirlos ya y analizarlos en investigación en los medios de comunicación en en próximos, eh, en próximos periodos de estudio también tienen que ser analizados. Entonces, es por esto la relevancia de esta materia. Esta materia es preciosa, esta materia es de análisis constante. Y esta materia nos exige a nosotros quitarnos esas barreras que nos impiden ver a nosotros un poco más allá y expandir hasta que nosotros podamos analizar a toda la sociedad como un todo, no solo al proceso al cuadro noticioso o al hecho noticioso o a cómo van a estar las noticias ubicadas dentro de un medio de comunicación. Entonces, bien, muchachos, no vino nadie. Yo esperaba que se sumaran al menos hoy uno, porque me habían dicho, pero me habían dicho para ayer. Y ayer, como les dije, se me fue la luz. Entonces, yo esperaba verlos hoy, no tener que dar la clase solo. Se vuelve un monólogo un poco tedioso, porque no hay esa conversación que te permite explorar ese contenido. Entonces, o uno tiende a ir muy rápido y, y se vuelve a veces hasta torpe el proceso. Pero no pudieron asistir hoy, cosa que lamento. Pero bueno, ya estamos terminando este proceso académico intensivo de ahorita de agosto. Estoy, como les dije, estoy muy satisfecho con cómo han ido evolucionando con sus actividades sumativas. Espero de verdad que si hay alguien que falta por la actividad sumativa 1, que suba su actividad sumativa 1, que responda al cuestionario. Como les dije, tienen varios intentos. Es muy fácil, tienen que únicamente leer, tienen selección simple y con solo marcar una respuesta basta y sobra. Y bueno, que me manden su exposición, como les dije, lo más sencilla posible, no se extiendan tanto. Hay gente que, bueno, hay gente que me ha mandado
unos largometrajes de exposiciones. Está bien, pero no es lo que les estoy pidiendo. Yo les estoy pidiendo más el análisis, la interpretación que otra cosa. Entonces ya estamos a escasos días de culminar el periodo intensivo de agosto y bueno, no me queda nada más que desearles una feliz tarde, desearles un feliz cierre de este periodo académico, desearles que sea exitoso este periodo académico con buenas calificaciones, con actividades sumativas que las entreguen a tiempo y, y bueno, que todo les salga súper chévere, tanto en esta materia como en el resto de las que ven. Entonces por acá estaré siempre en contacto con ustedes. Ustedes me escriben por el mensaje privado o pueden responder en el foro o pueden dejar un comentario en YouTube, también es válido. Y yo estaré conversando siempre con ustedes. Cualquier duda me dicen. Entonces no me queda más que desearles una feliz tarde de jueves y ya casi es fin de semana. Nos vemos.